Una foto. Muchísimas gracias. Yo quiero de verdad agradecerles el estar aquí esta tarde. Nosotros nos hemos empecinado un poco en destacar el rol que tiene el sector privado para este momento tan trascendental que está viviendo Colombia, un momento de mucha incertidumbre, un momento en que lo único que no nos podemos permitir es que sucumban las instituciones, un momento de mucha confusión. Ustedes han visto cómo la semana pasada, ese 15 de agosto, fue un día funesto para el Poder Judicial de este país, una de las estructuras fundamentales de nuestro Estado de Derecho. Alguien decía que cuando se pierde pues, la confianza en la justicia, simplemente se puede derrumbar la sociedad. Y eso ha sido como una avalancha, una cadena de malas noticias que arrancó lamentablemente este año con las primeras denuncias en el caso de sobornos de la compañía Odebrecht, y de ahí en adelante como que cada noticia es peor que la anterior. Y por eso nosotros hemos pensado que en un momento de tanta confusión vale la pena como encontrar algún tipo de salvavidas que no solo tenga valor simbólico, sino que implique la posibilidad de trabajar conjuntamente con los protagonistas de quienes están moviendo el país, que son precisamente ustedes. Nosotros, como ustedes la mayoría lo saben, en el caso de los gremios económicos nacionales, tuvimos el privilegio el pasado 22 de junio, en un esfuerzo conjunto con el Diario de la República, de proceder a la primera firma de esta declaración de transparencia. Ese día comenzamos, les confieso muy modestamente, con 4 o 5 y finalmente logramos que más de los 18 gremios económicos de la producción de Colombia lo firmaran, y lo que hemos logrado a través de estos últimos meses ha sido que muchos nos han manifestado el interés de hacerlo. Y quiero destacar la importancia de hacerlo con ustedes porque es la primera vez que hacemos este esfuerzo a nivel regional. Les repito, un esfuerzo que para nosotros no es un esfuerzo simbólico, es un esfuerzo de fondo. La Procuraduría General de la Nación, que tal vez sería la primera pregunta, ¿qué hace de alguna manera de la mano del sector privado en esta materia? Y la respuesta es que lejos de lo que se cree y por lo que ordinariamente se conoce la Procuraduría, es por su facultad disciplinaria, por su facultad sancionatoria, por la supervigilancia en el control de la función pública, principalmente a nivel territorial, de los electos popularmente, de los gobernadores, de los alcaldes, de los diputados, de los concejales, pero la función de la Procuraduría va mucho más allá. La Procuraduría, simplemente para hacerles un muy breve recuento histórico, es una institución que nació hace 187 años en una de las primeras constituciones de Colombia, nació de la mente del Libertador como un poder independiente que en un primer momento se consideró que era como una especie de poder moral, un poder que no era disciplinante en este momento, pero que trataba de marcar un parámetro como un referente ético para supervigilar la conducta de los funcionarios del Estado. Y la Constitución desde el primer momento le entregó a la Procuraduría una tarea que es tal vez la tarea más difícil que se le pueda entregar a una entidad pública, que es la defensa del interés público. Como ustedes bien lo saben, nosotros no somos gobierno, nosotros no pertenecemos, digamos que funcional ni formalmente a ninguna de las ramas del poder público. La Procuraduría en el año de 1991, además, en el marco de esa constituyente que impulsamos, se independizó completamente del Poder Ejecutivo, porque incluso antes del 91 había una norma que decía que la suprema dirección del Ministerio Público la ejercía el Presidente de la República, que un poco tenía que ver también con el mecanismo de elección del procurador en ese momento. Para ese año, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación no existía, porque la Fiscalía nació precisamente con la Constitución de 1991. La Contraloría va a cumplir apenas 100 años también. La Contraloría nació como un instrumento de control fiscal a raíz de la famosa visita que hizo el profesor norteamericano Edwin Kemmerer, que dio lugar al nacimiento de las superintendencias de la Junta Directiva o del Banco de la República mejor, y por supuesto de la Contraloría General de la República. Es decir, estamos hablando de un mecanismo independiente de control que para la consolidación de la democracia es un elemento fundamental, y que cumple toda esta historia va a demostrarles que cumple además una función de carácter preventivo, y una función de carácter preventivo se hace necesariamente con la sociedad civil, se hace con el sector privado. Supervigilamos el sector público, pues siempre hemos tenido
posibilidades de trabajar con el sector privado, y esta, creemos, es una ocasión dorada para lograr conjuntamente con el sector privado los objetivos de volver como a ponerle unos parámetros éticos de comportamiento a la acción, por supuesto, pública. Y en la acción pública, nosotros hemos insistido mucho, en la acción pública el sector privado juega un papel fundamental. Estamos lejos de creer que el interés público lo tienen que perseguir únicamente las autoridades públicas. Y si el interés público no lo persiguen exclusivamente las autoridades públicas, estamos en un escenario en donde, como dicen todos los teóricos de la sociedad civil, pues estamos enfrentados a un sector que es un sector público, pero no es estatal, que es el sector que defiende el interés público, que defiende el patrimonio público, que respeta los espacios públicos. Y lo público es el ejercicio de la ciudadanía. Y eso, que parece solo un planteamiento teórico inofensivo, en la práctica es muy importante, porque eso nos permite sumar esfuerzos. Y yo les cuento en qué vamos, porque esto, más que una simple declaración, ya lo decía, supone la posibilidad de trabajar de manera operativa con los gremios. Les cuento, por ejemplo, en el caso particular, un gremio concreto, en el caso de Analdex, después de unas reuniones que tuvimos, estamos en un grupo de trabajo tratando de encontrar prácticas corruptas que se den dentro de ese sector de la economía. Y con ese grupo de trabajo estamos identificando, por ejemplo, en el tema de las exportaciones, en el tema de los impuestos, por ejemplo, en el tema de las mafias que atacan normalmente el funcionamiento probo e íntegro de ese sector, la posibilidad de conjuntamente con unos equipos técnicos comenzar a servirle como de auxiliar no solo a las investigaciones de la Procuraduría, sino de prevenir el que se den esas violaciones o transgresiones de la ley en cada uno de los sectores. Lo hemos hablado con Bruce en el caso de la ANDI también, lo hemos hablado con Guillermo Botero en el caso de Fenalco, y por supuesto, si yo me pongo con cada uno de ustedes a mirar lo que podríamos hacer, vamos a encontrar muchas posibilidades de trabajar de manera concreta. A eso sí le añadimos que esta es una ciudad que ha sido pionera en los grandes esfuerzos del desarrollo de este país, porque pues es un lugar común decirlo, por esta ciudad ha entrado todo a Colombia, sobre todo desde el punto de vista de la iniciativa privada. Sí que sería de alguna manera también ejemplarizante que, cerrando este convenio, nos pudiéramos sentar con nuestras autoridades, tanto regionales como nacionales, a mirar cómo podemos trabajar conjuntamente. Lo que se ha visto en los temas de la lucha contra la corrupción es que la prevención vale mucho más que la represión. La represión, de alguna manera, es llegar a la autopsia del cadáver y simplemente exigir, como lo hace normalmente la ciudadanía, como ustedes lo están oyendo hoy en día, particularmente, por ejemplo, con el caso de los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, que han sido sindicados precisamente de temas de corrupción, que les caiga todo el peso de la justicia y que venga a la cárcel y que se den las consecuencias, porque se supone que eso es lo que le devuelve credibilidad al sistema de justicia. Eso es evidente, que el ser pillo no paga y que el delito tiene que llevar a una serie de consecuencias desde el punto de vista legal. Nosotros hemos creído que, además de todo eso, y por eso la prevención es tan importante, que hoy en día en Colombia puede ser mucho más importante la sanción legal que la sanción social. Y en Colombia, lamentablemente, no hay sanción social para ese tipo de conductas. Y no la hay porque son conductas que han estado como una especie de arena movediza, de zona gris, en donde muchos comportamientos, por ejemplo, que no eran delito, pasaron a ser delito. Y me refiero específicamente a lo que ustedes conocen bien, que es el soborno, por ejemplo, transnacional. Hasta la convención de la OSD del año 2002 en el mundo, el delito no estaba condenado, ni desde el punto de vista social ni desde el punto de vista legal. Y fue a raíz de la convicción que tuvieron algunos países desarrollados de que había que, de alguna manera, perseguir ese delito, que comenzó a perseguirse además internacionalmente, porque hay una serie de grandes paradojas, y es que terminan siendo condenados muchos funcionarios públicos locales en virtud de las normas establecidas internacionalmente, pero resulta que no hay nada para hacer con los funcionarios o empresarios internacionales que están involucrados en ese delito. En el caso europeo, por ejemplo, hasta ese año las compañías descontaban de sus balances las comisiones o las coimas pagadas por cuenta de los sobornos transnacionales. Afortunadamente eso es historia patria. Y de la misma forma hay otra serie de conductas
que eran delito y han dejado de serlo. Un caso muy específico es el lobby o el cabildeo, que normalmente aparece en la mayoría de las democracias como una conducta que si se hace a la luz del día, que si se hace de manera transparente y regulada, como ha sido la intención que ha habido en Colombia, pues puede llegar a funcionar. Con eso lo que les quiero significar es que hay muchas conductas que están, como alguien decía, en la mitad de un terreno donde uno le van corriendo la cerca de la ética y llega a un punto en que una persona no sabe, por ejemplo, del sector privado, si determinada conducta es una práctica comercial atrevida o definitivamente es un delito o es una contravención. De ahí la importancia de poder tener grupos de diálogo, grupos de trabajo y de comenzar a trabajar en los temas de prevención, que eso es lo que queremos. Nosotros tenemos ya un diagnóstico en el que hemos venido avanzando. Creemos que el tema de la ética pública, que es simplemente el referente de la Constitución, porque no creemos que aquí se trate de que nadie es superior desde el punto de vista moral a otro como para juzgarlo, o como de acudir a las convicciones religiosas de uno o de otro para fundar con base en valores religiosos una acción que tiene que darse dentro de la Constitución, porque lo que nos une a todos y lo que nos impone un comportamiento es la Constitución y no debe ser más que la Constitución y por supuesto el Código Penal y las leyes. Pero arrancando de esa premisa, estamos convencidos que es el momento de recuperar de alguna manera esos escenarios de ética pública para el país. Y cuando me refiero a ética pública, por supuesto, ustedes lo saben como dirigentes que son muy destacados del sector privado, esa lógica del compliance, del cumplimiento de las leyes, de la necesidad de no violar las normas, se ha venido imponiendo de tal manera que hoy en día la propia integridad dentro de la empresa tiene unas connotaciones importantísimas, aún desde el punto de vista financiero. El tema de la reputación de una empresa, el tema de la integridad en el manejo de sus operaciones, eso no es únicamente una moda desde el punto de vista moral, sino tiene que ser la proyección hacia adelante, no solo de ejercicio de responsabilidad social empresarial, sino de la forma como de alguna manera además se proyecta el desarrollo de un país, porque ustedes lo han visto en los indicadores de los organismos internacionales, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, de la OECD, de todos los que uno quiera, ahí aparece siempre el tema de la forma como se realizan los negocios y de la forma como conductas que sean contrarias a los códigos de ética, incluso del sector privado, son el mayor factor de desestímulo de la inversión extranjera. De hecho, en las calificaciones de Colombia en el exterior, ese es un factor que ha jugado preponderantemente. Colombia sigue siendo, por ejemplo, en la escala de transparencia internacional, un país que está de la media hacia abajo, independientemente de que hemos aprobado todas las convenciones internacionales, tenemos aprobadas todas las leyes, pero resulta que buena parte de ellas no se cumplen. Todo esto para llegar a significarles que estamos avanzando en la consolidación de una serie de escenarios que son escenarios además que pueden, para el caso de los funcionarios públicos y de quienes trabajan con los recursos públicos, que hay muchos funcionarios y hay muchas personas del sector privado que manejan los recursos públicos. Les cuento, por ejemplo, un caso en la historia particular de Odebrecht. Por ejemplo, nosotros desde la Procuraduría hemos abierto investigaciones disciplinarias en el caso de los anticipos de muchos de esos contratos y fuimos los primeros que abrimos investigaciones contra los ejecutivos de Odebrecht, porque además los protege la legislación y la justicia internacional. Yo contaba una anécdota recientemente, y es que en la reunión de fiscales y procuradores en Brasilia el 17 de enero pasado, el fiscal general de Brasil, que es el procurador general de Brasil, nos decía a todos los pares de América Latina, después de terminar la reunión, que todos adelanten la persecución de los sobornos, que persiguieran implacablemente a los funcionarios públicos de cada uno de los países involucrados en todo esto, pero que no le tocaran a la empresa, que la empresa tenía que sobrevivir y que la empresa podía haber incurrido en algunos errores, pero que no era la labor ni de los procuradores ni de los fiscales afectar la estabilidad de la empresa. Eso suena bastante duro, obviamente eso se entiende dentro de todo un contexto en donde se produjo esas operaciones de esa compañía que se convirtió en últimas en una multinacional del soborno, pero deja una cantidad de lecciones, y deja lecciones en el sentido, sobre todo, que no se trata únicamente de los temas de la justicia, repito, sino que es muy importante trabajar también, ya no en la parte represiva, que se le compete sobre todo de manera fundamental a la Fiscalía General de la Nación, sino que le compete a las instancias que son capaces de manera preventiva, conjuntamente con el sector privado,
de tener como un catálogo de comportamientos que se respete y la posibilidad de ir cumpliendo progresivamente con unos protocolos que le permitan además a las empresas demostrar que hay integridad, que hay probidad y que por supuesto hay transparencia en el manejo de las cosas. Nosotros, y con esto termino, nosotros hemos creado unos consejos asesores de la Procuraduría y tenemos uno del sector privado. Eso para decirles que además por la vía de nuestra Procuraduría Regional y nuestra Procuraduría Provincial en Barranquilla podríamos establecer también ese diálogo, eso me parece importante. Y esos consejos asesores de la ciudadanía supone que se puedan abordar problemáticas en materia de sector privado, en donde el sector privado pueda ver en la Procuraduría un aliado para otra cantidad de causas, por ejemplo en los temas de la seguridad jurídica, que ustedes saben que es una de las grandes preocupaciones que hay en este momento en Colombia, y eso lo digo con todo el respeto, en escenario de fast track, en escenario de cumplimiento de los acuerdos, en escenario de muchos nubarrones en la forma como tradicionalmente se han tramitado las leyes en este país y de cara a la celeridad que muchas veces es la peor enemiga de la seguridad jurídica, pues hemos venido pavimentando, digamos, un camino en donde hay grandes preguntas respecto de en qué va a quedar la seguridad jurídica de este país. Uno de los temas que discutimos, por ejemplo, con el Consejo Asesor del Sector Privado, que ya se reunió una vez hace unos 3 o 3 meses y medio. Con esto lo único que quiero significar es que ojalá nos pudiéramos sentar con ustedes cuando ustedes lo consideren conveniente a mirar detenidamente cuáles de todos esos aspectos podríamos trabajar y cómo de toda esta declaración realmente hay mucho kilometraje que le pudiéramos sacar a ese partnership, a esa alianza entre la Procuraduría General de la Nación y el sector privado, particularmente en esta ciudad y en este departamento donde, repito, hay un ejemplo de energía, de pujanza, de futuro en el caso del sector privado, y por eso termino una vez más agradeciéndoles el hecho de que estén aquí y que se sumen a este esfuerzo que, repito, lo único que no debe ser es algo que quede consignado en los terrenos del formalismo y de la inercia de una realidad que lamentablemente por la forma como se están presentando las cosas en Colombia va a exigir de nosotros cada día más, si es que de verdad no le vamos a entregar al país a la incertidumbre o a los populismos o al autoritarismo, que es lo que realmente florece cuando hay tanta confusión a punto de naufragar las instituciones. Y con esto no quiero ser apocalíptico, pero planteadas las cosas como van, estamos casi en esos momentos de la historia del país en que se está diciendo, pero es que si aquí no funcionan las instituciones, pues tomemos el camino más fácil, que es el camino de renuncia a que funcionen las instituciones. Por eso les agradezco muchísimo, es un placer estar acá y espero que este sea el punto de partida de un diálogo muy fructífero con el sector privado aquí en Barranquilla. Muchísimas gracias.